Estamos aquí por la libertad de un hermano que ustedes le inventaron una causa y lo encarcelaron injustamente. Nuestro interés no es morir, nuestro interés no es sacrificarnos, nuestro interés no es hacernos daño, nuestro interés no es armar un desorden, nuestro interés es liberar a Denis Solís. Denis es el Denis, pero también puedo ser yo y cualquiera de nosotros el día de mañana, cualquiera de los que están escuchando esto. ¿Quién lo mandó a usted pasar sin pedir permiso? Pasillo. Esto no es un pasillo, esto es una casa. Que yo sepa, yo no he matado a nadie, ni he roto una puerta, ni he robado, como suele hacer tu maldito verdugo, que Raúl Castro es maricón. ¿Viste? Y que ustedes se subordinan a los homosexuales. Fírmame, claramente firma. Yo no quiero un uniforme, usted es un penco envuelto en un uniforme. Mira que ahora este birro vino. ¿A qué hora vino a acosarme a mí? Con las manos. Que sigan demostrando lo que son. Que el mundo vea lo que son. Que el día que no lleven ese uniforme puesto, no puedan caminar por una calle de Cuba. Me encuentro en huelga de hambre y de sed. Nosotros no queremos mutilarnos los cuerpos, maltratando nuestros cuerpos. Lo estamos haciendo simplemente porque estamos cansados de que nos engañen, cansados de que maltraten a las personas indefensas. Es realmente difícil, ¿no? Es todo resistencia física, resistencia mental. Que hemos sido entrenados a mirar a otro lado y evitar pensar en el dolor ajeno y evitar hacer algo para tratar de solucionar el dolor ajeno. No sé si los policías y la seguridad del Estado, no sé si lo está viendo. Y yo quisiera pedirle que parara con todo esto que está haciendo y con todas estas cosas malas que está haciendo. Con tanto aromatizante en bolsa negra, y el Palacio de la Revolución sigue con la misma fe. Libertad para Denis. Suelten a la niña, suéltenla, déjenla caminar, déjenla caminar. Esa es una niña, déjenla caminar. Déjenla caminar, déjenla caminar. Ven, Chani, mira a mi hija, ven, esa es mi hija. ¡Oye, es menor de edad! ¡Oye, es menor de edad! ¡Es menor de edad! ¡Es menor de edad! ¡Es menor de edad! Invasión de domicilio. Pues eso es lo que ustedes defienden. Ese es el país que ustedes defienden de verdad. Ellos están defendiendo sus derechos y yo creo que lo están haciendo de una manera radical. Es la manera que ellos han considerado. Tienen derecho a hacerlo y me parece que lo que hay que hacer es liberar a Denis. El pueblo cubano, si lo supiera, también lo pediría. Y me parece que en este momento cualquier persona que sienta algo por Cuba debe estar preocupado por lo que está sucediendo en San Isidro. Denis es una persona a la cual se le ha vulnerado sus derechos fundamentales, a la cual se le ha violado el debido proceso y la cual ha sido desaparecida forzosamente por parte de una estructura estatal que hasta hoy permanece impune. Lo privó de cualquier contacto con sus familiares que fueron mal informados, lo privó de cualquier contacto con sus amistades que pudieron haber sido los que hubiesen gestionado una defensa mucho más factible. Y digo que estuvo desaparecido porque muchísimas personas hicieron todas las gestiones de conocer la situación y el paradero legal de Denis Solís. Y esas personas, la respuesta de esas gestiones a esas personas fueron detenciones arbitrarias que a su vez yo también las considero desapariciones forzosas. Yo creo que el tema no es ideológico. O sea, el tema no es derecha o izquierda, el tema no es adentro y afuera.
El tema es que la realidad está interpelando a las personas y las personas están diciendo, por humanidad incluso, basta, resuelve este asunto, muestre el propio estado de magnanimidad con este muchacho, libérelo y que se imponga el diálogo. Yo tengo todo mi derecho de estar en este parque. Me llevan detenida o yo no sé para. Apágalo, te lo quito. Coge tu cámara. Coge la cámara y no coge la cámara.